¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Desde los estudios centrales de Madero FM y Desierto de Atacama Televisión, la saludamos y los saludamos también a todos ustedes que están en sintonía de a esta hora de Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Ya está con nosotros y le damos la bienvenida también al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, en este espacio de cosas importantes que se hablan, como es Razones de Estado. Vamos a darle la bienvenida y el paso también al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Buenos días, don Percival. Ahora sí, ya está con nosotros el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora en este día miércoles. Buen día, don Percival, adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Gabriel, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Un tema de una semana y un día complejo lo que estamos viendo en esto de que se inicia el gobierno de Kast con varias cuestiones, con varios asuntos, con varias realidades a las que uno tiene que enfrentar. Y, a ver, hay que irse con cuidado en esto, porque acá lo que vale la pena es entender las situaciones globales de un país y entender sus decisiones, más allá de si aceptarlas o no, o compartirlas o no, tiene que ver con los momentos que viven los países. Acá vamos a dividir nuestra conversación, nuestra reflexión de hoy en un tema que es delicado, y quiero empezar por uno que tiene que ver con el tema de Bachelet. Porque, digámoslo, hay situaciones en la política interna de un país que hacen que nosotros tengamos una mirada, o debiéramos tener una mirada mucho más amplia en la forma en cómo se sitúa nuestro país en el mundo. Yo entiendo que las circunstancias políticas muchas veces obligan a los gobiernos a establecer ciertos límites para poder compartir o apoyar una acción como sería el haber apoyado a Michelle Bachelet para que fuera candidata a presidir, a dirigir las Naciones Unidas. Pero el contexto mundial no es el contexto nuestro. Y tendríamos que entender que hoy día, así como se ven las cosas, ya lo dijimos nosotros con algunos meses de antelación aquí en Razones de Estado, el horno ahora no está para Bachelet por motivos mundiales. Primero, porque Naciones Unidas no resuelve nada. No es un lugar que no se... Hoy día, probablemente ayer, podría haber sido alguna cosa interesante cuando ella ocupaba cargos como alta comisionada de las Naciones Unidas para el tema de derechos humanos, por ejemplo. Hoy día el tema es distinto. Porque, si bien es cierto, hoy día el cómo se presente la candidatura, donde actores políticos contra Estados Unidos o a favor de ideas políticas que están contra Estados Unidos, como ocurre con lo que se hace llamar los progresistas, es un tema que había que medir y que percibir con otras sensibilidades. Argentina tiene un candidato, y ustedes entenderán que el candidato argentino, con un Milei muy potente al lado de él, Estados Unidos le va a respaldar más al candidato argentino que al chileno. Ustedes entenderán también
que en los casos de Brasil y en los casos de México, que también apoyan a Bachelet, no están en la mirada hoy día de lo que hoy día se está tratando el mundo, de esta segunda guerra fría 2.0, que se vive y se ve a cada rato, salvo que no la quiere ver porque no tiene antecedentes para no verla, no está documentado, no sabe lo que está pasando. Por lo tanto, hoy día Chile en el eje político pro-occidental no le hacía sentido presentar a una candidatura como Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. Se recuerda también que Boric hizo lo mismo con el embajador Grossman hace un tiempo atrás para presidir la OEA y no lo apoyó. Y eso, obviamente, en política tiene sus cálculos. A Michelle Bachelet se le dijo: usted no participe en las elecciones internas de nuestro país. Y terminó apoyando a la comunista Janet Jara. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, en la política del menudeo de la cosa chica, es valioso. En lo que a mí respecta, como analista, yo creo que, independiente de saber que Bachelet no va a ganar en un porcentaje importante de posibilidades, era bueno apoyarla en términos globales de la dirigencia política chilena, sabiendo que no iba a ganar, porque ahora continúa su carrera. Ella está apoyada también por México y Brasil, no nos olvidemos. Y aunque es difícil que gane, la posibilidad que no sea, o sea, que dirija la Naciones Unidas, son escasas, pero si lo fuera, sería un problema para el gobierno actual, ¿verdad? Pero aparentemente toda la información recogida en el mundo de la diplomacia ya presagiaba que Bachelet, incluso apoyada por Chile, no iba a ser finalmente la persona que dirigiera las Naciones Unidas, salvo que hubiera un cambio de último minuto que hoy día no se abre ni se ve en el horizonte. Estados Unidos no quiere Bachelet y tampoco la quiere China. Y no la quiere China porque al terminar su último mandato como alto comisionado para los derechos humanos, hizo un informe respecto de la violación de los derechos humanos en China. Y ojo, así a ultranza también lo hizo respecto de Venezuela. En consecuencia, cuando uno, distinguidos auditores y televidentes, se pone en estos escenarios, el cuidado más bien en la función de la historia política de nuestro país debe ser cuidadoso. Todos los exministros los ex cancilleres de los gobiernos de Chile, de los gobiernos de los gobiernos de la concertación y de Bachelet, todos estaban por apoyarla. A pesar de que ellos también entienden, porque he leído en algunos lugares sus columnas, sus opiniones, no recomendaban que el momento no era el adecuado por las circunstancias que vive nuestro mundo de guerras, donde se lidera y donde se han tomado en consideración una serie de hechos que han ocurrido en el mundo este último tiempo respecto de los alineamientos en esta segunda guerra fría o en nuestra guerra fría 2.0. El mundo de América Latina está dentro del patio trasero de Estados Unidos. Y la relación y las realidades políticas que hoy día vivimos, por ejemplo, sin tener ya a un Nicolás Maduro, el narco dictador que fue apresado en Venezuela para llevárselo a cumplir una pena dictada por un juez norteamericano, está corriendo. Eso es un hecho de la realidad. Cuba, al cual Bachelet le tenía gran aprecio y gran cariño, que corría a saludar a
a los hermanos Castro, entre comillas, como dueños de Cuba, cuando ella era candidata o era presidenta de la República. Hoy día Cuba no existe, producto de que sus miradas políticas son, como ocurrió hace más de 30 años, todavía siguen siendo o creen que pueden servir para algo, digamos. Hoy día hemos visto el cómo la ciudadanía de Cuba ya empieza a gritar libertad en sus calles, digamos. Entonces, el contexto político donde esto se resuelve o donde esto se está, digamos, batiendo, es un contexto que nos da espacios a la política internacional para favorecer externamente a Bachelet. Y internamente podría haber habido un guiño. No lo hizo Boric con Grossman en la OEA. No quiso apoyarlo. Y debió haber sido él el que dirigiera ese organismo hace unos años atrás. Hubo barrabonas internas. Pero acá el tema tiene otras ramificaciones, porque hoy día en nuestro país el problema que nos afecta no es Bachelet, son los combustibles. Y esto, vamos a ver qué va a pasar. Yo no sé si la información recogida, o por lo menos que tenemos nosotros en nuestro escritorio acá de Razones de Estado, apunta que efectivamente hoy día los astros no estaban alineados en el mundo para Bachelet. Y acá lo hicimos ver con tiempo, y los que son seguidores, digamos, continuos de nuestro programa se acordarán que al menos en dos o tres oportunidades dijimos que no era el momento, sobre todo cuando se advirtió que Bachelet no podía participar en las internas políticas de nuestro país y que si eventualmente quería un apoyo. Y en política eso es así. La candidata comunista Janet Jara no tuvo cuidado ni tuvo prudencia respecto a eso, porque sabía, o ya se sabía, que ella no iba a ser la presidenta de la República. En consecuencia, estos distinguidos auditores y televidentes tienen miradas, como ustedes ven, que se pueden apreciar desde la política, que se pueden apreciar desde nuestro interés como nación. Y lo oportuno que hubiese sido que, independiente del signo político de Bachelet, ella hubiera encabezado a las Naciones Unidas si hubiese tenido el apoyo que se requería para esto, pero, reitero, aparentemente los apoyos no están. Los escenarios que pudiesen venir para los efectos de que Bachelet fuera finalmente ungida como jefa de las Naciones Unidas son escasos, pero no son nulos. Y en eso hay que tener mucha consideración a la hora de ya haber tomado la decisión, porque ustedes deben imaginarse, distinguidos auditores y televidentes, con una expresidenta Bachelet sentada en el sillón de Naciones Unidas y con un presidente Kast de su signo contrario dirigiendo nuestro país. Son cuestiones de la política. Sin embargo, acá también hay que asumir que Estados Unidos está buscando que todos los aspectos de alineación política en esta Guerra Fría 2.0, en que hay una guerra soterrada con China, sabiendo que ya hay acuerdos políticos, diplomáticos, económicos y militares entre China, Corea del Norte, Irán, ojo con lo que está pasando, y Rusia, hacen difícil esa posibilidad de llevar a las Naciones Unidas a una persona que en su alma es una persona antioccidental. No olvidemos que ella, en su mundo político,
en lo que es las izquierdas en general y así a título de grande, no toleran ni el capitalismo ni el liberalismo. Ellos están por su mundo más bien progresista, que es un disfraz del mundo que ya murió, que es el mundo del marxismo. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, por eso que es fina esta conversación, esta reflexión. Porque cuando en una guerra fría los países empiezan a alinearse con una guerra justamente en este minuto, ¿ya? De lo que está pasando en el mundo y de cómo hoy día ya aparentemente el tema de la guerra en Irán ya se están metiendo otros países, lo hace más grande hoy día Estados Unidos, que hasta ayer financiaba a las Naciones Unidas, probablemente no va a querer tener ahí a una persona que esté contra Estados Unidos, en términos globales, ¿no? Digámoslo. Y eso, con un Trump ahí en la cabeza, es obviamente muy difícil, a la luz de la Guerra Fría 2.0, que esto se hubiese producido en favor de Bachelet. Y la señal probablemente no hubiera sido tan buena si el propio Cast se hubiera puesto a respaldarla en este minuto. No se trata de las cobardías o no se trata de sentido de chilenidad frente a esto, porque qué cosa más interesante sería, así como digamos, como el ex senador Insulza, que fue un gran canciller chileno, que dirigió la OEA durante mucho tiempo con el apoyo de todos, pero eran otros momentos, eran otras historias. O también como ocurrió con Andrés Aramán, que hoy día dirige un organismo internacional en Europa. En consecuencia, aquí hay que hilar fino, porque los antecedentes son estos, hoy. Ayer fueron distintos y mañana también probablemente sean más distintos aún. No sabemos lo que va a determinar la guerra, pero en cada punto, y ya sabemos por la mirada que ha tenido Trump, que financiaba a las Naciones Unidas, cómo le retiró el financiamiento a las Naciones Unidas, ya muchos organismos internacionales de salud que estaban dirigidos por personas que pensaban como Bachelet. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, dirigida por personas pro-chinas. ¿Y qué es lo que hizo Trump? Le quitó el financiamiento. Y eso, cuando uno quiere discutir de estas cosas, distinguidos auditores y televidentes, cuando le falta información para discutir, o si finalmente va a ser nada más que una cuestión de tipo colérico, una cuestión así de un aspaviento, una cosa de decir, mire, yo opino tal cosa y saben dos cositas, es lo que hay que entender. Por eso que la idea de hace 10 años de este programa Razones de Estado es que usted maneje antecedentes para que la opinión sea una opinión mucho más consolidada. Y eso es lo que se busca. Que usted sepa los entornos de algo. Porque muchos opinan, incluso lo veo en distinguidos funcionarios y presidentes de partidos políticos, que en muchos casos me dan vergüenza. O sea, no estamos hablando, con todo respeto, de una presidenta de una junta de vecinos. Estamos hablando de un presidente o una presidenta de un partido político que no maneje información adecuada para tomar decisiones, a menos que ella quiera, o ellos quieran, a pesar de todo, insistir en su fundamento político. Por eso que repetimos tantas veces acá, en Razones de Estado, eso que dice, dime cómo te informas y te diré quién eres. Y eso es lo que busco, honestamente y humildemente, desde acá, desde Razones de Estado. Que usted entienda los mecanismos del poder.
y que la opinión en general no sea por lo que escucharon en el noticiero de televisión o la bajada del diario. Esto es otra cosa. Por eso que este programa es tan seguido por tantas personas, por miles de personas, que claramente están buscando saber antecedentes fidedignos y de verdad para tener una opinión más sólida. Porque acá uno puede hablar, puede decir muchas cosas, puede hablar desde el estómago si quiere, pero de esto no se trata. Razones de Estado y el esfuerzo que hacemos en este medio de comunicación es justamente para que se entienda cuáles son los objetivos de entender que un ciudadano o una ciudadana mejor informado en términos globales le va a servir a tomar decisiones propias y por supuesto la de la comunidad, particularmente cuando llegue la hora de votar. Ahora, tenemos votaciones muy lejos, o sea, 3 años más va a haber una, lo que le da un espacio de maniobra al gobierno de Castro hoy día, porque esto no va a tener influencia inmediata. Ahora, dejemos los últimos segundos para hablar de la influencia de los precios del combustible. Y eso, obviamente, tiene mucha, pero mucha más atención que los temas Bachelet y Naciones Unidas, sin ninguna duda. Acá, distinguidos auditores y televidentes, cuando uno ve en la televisión lo que están opinando los chinos, pues, las colas de vehículos para echar petróleo y combustible en Estados Unidos lo mismo. Uno dice, esto no es de acá nomás. ¿Ya? Y algunos que, aprovechando estas circunstancias, solo a 12, 15 días de iniciado el gobierno, ya le están dando con todo por esto. Le llaman gobierno indolente. Y yo quiero preguntar honestamente, distinguidos auditores y televidentes, si no fue indolente haberse gastado todas las lucas, todos los recursos, no haber dejado nada en caja, no solamente por incapacidad de gobernar la cuestión económica, sino que también porque se robaron derechamente la plata. Hoy día no hay recursos en Chile para poder puesto un colchón que esto no fuera tan grave. ¿Quiénes son los indolentes en consecuencia? La izquierda todavía no sale al pizarrón, pero va a tener que salir a dar explicaciones del por qué, con todo lo que se quiera, el empobrecimiento de nuestro país es una cosa de un hecho real. Nos va a costar más salir adelante. Ojalá podamos. Ojalá que el precio del cobre, ojalá que el precio del litio, el oro, ya que van porque que así, que van, digamos, boteando por lo que está pasando en el mundo de la guerra, pero ojalá que en el largo plazo, en el mediano plazo al menos, podamos hacer algo para quedar con algún controlcito de recursos. Esto no se soluciona, distinguidos auditores y televidentes, en 4 años. Sería iluso pensar. Y que la ciudadanía le dé un respaldo a quienes dejaron 0 pesos en las arcas, es difícil que se los den de nuevo, por lo menos en muchos años más, creo yo. En consecuencia, el país, ¿ya?, que fue adornado de tantas posibilidades y tantas ofertas, ¿ya?, para poder generar simpatías políticas, para que se votara por ellos o no, por un sector político, cuesta plata. Y algunos dicen, bueno, de alguna parte saldrá. Imagínense ese comentario de dirigentes políticos importantes. Ya a ver de dónde la sacamos. O sea, ¿ha visto algo más irresponsable que eso? Para un país. En consecuencia, esto, cuando uno ve en todo el mundo las consecuencias que ha traído el precio del petróleo, más aún a nosotros que no tenemos caja, que no tenemos plata y tenemos que subir 370 pesos el litro de benzina y más de 500 pesos el litro de diésel, por supuesto que nos va a golpear. Si hubiéramos tenido algo de espaldas, digamos, de ahorro, habría sido probablemente mucho más fácil. Pero la indolencia
de quienes gobernaron nuestro país es tan brutal al punto que pareciera ser no entender que esto es así, y le quieren dar, claro, un cachetazo al gobierno porque eso es parte de la política, ¿no es cierto? Pero cuidado, porque la ciudadanía ya sabe esto, ya está enterada de algunas cosas, por lo menos las que le gusta informarse. Y yo creo que de esta forma, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que nos va a ir golpeando de a poco. Pero es una determinación que necesariamente debíamos hacer. Así como en las guerras se raciona la comida para que alcance, y así como un ejemplo que es muy pertinente, así como nuestros 33 mineros de Atacama, de la mina San José, cuando sabían que a lo mejor iban a morir de hambre abajo, y pensaron incluso entre comerse vivo ellos, racionaron al máximo porque esa era la realidad que tenían. Comer un poquito de cada cosa para poder sobrevivir. Nosotros estamos acá en la misma. ¿Cómo vamos a racionalizar lo poco o nada que tenemos y los costos que vamos a tener que asumir, el dolor que eso va a significar para nuestra población más desposeída? Y eso obviamente tiene que ver con todo un entorno global que lo estamos analizando diariamente con ustedes acá en Razones de Estado. Pero cuando no hay, cuando no sabe de dónde la va a sacar, el apriete del cinturón es brutal. Claro, dicen, se va a apretar los cinturones más de la gente más modesta. También se están tomando paliativos para que los precios no suban de la parafina, probablemente el gas tampoco va a subir, etcétera, etcétera. Paliando esto, para que las bencinas y el petróleo paguen estas otras cosas, que la parafina no suba tanto, o que no suba simplemente. Y a esperar cuáles son las condiciones de la guerra. Porque no nos toca a nosotros directamente en lo que significa cuestiones de tipo, de guerra propiamente tal. Pero las consecuencias sí nos están llegando. Y nos están llegando muy fuerte a nosotros, a China, a Europa y a todo el mundo. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando hoy día nuestra reflexión, nuestra conversación, nuestro análisis de hoy, aquí en Razones de Estado. Les agradecemos su inmensa sintonía y los invito mañana para que nuevamente estemos acá a eso de las 9 para conversar durante 20, 25 minutos, digamos, de las realidades de nuestro país y del mundo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. Continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega su matinal Madero en Casa. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte. Que tengan un excelente día.